Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Min. El Dr. Luis Campuzano presenta el vídeo El Plano Clínico. Un vídeo que explora cómo realizar un diagnóstico de calidad en acupuntura, integrando la medicina tradicional china con seguridad clínica, razonamiento biomédico y criterios profesionales. Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Min. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista. Cuando se habla de diagnóstico en acupuntura, muchas personas imaginan una escena muy concreta. El terapeuta observa la lengua, toma el pulso durante algunos segundos y casi de inmediato pronuncia un síndrome de medicina tradicional china. Esa imagen puede resultar atractiva, pero simplifica demasiado un proceso clínico que, cuando se realiza con rigor, es bastante más amplio, ordenado y exigente. Un diagnóstico de calidad no consiste en adivinar un patrón. Tampoco consiste en encontrar una sola señal que parezca explicarlo todo. La lengua aporta información, el pulso aporta información, la palpación aporta información, el interrogatorio aporta información. Sin embargo, ninguna de esas piezas debería transformarse por sí sola en un árbitro definitivo. La práctica contemporánea más sólida trabaja con dos capas que pueden relacionarse, pero que conviene mantener claramente diferenciadas. La primera es la evaluación clínica y biomédica. Identificar qué problema presenta el paciente, construir diagnósticos diferenciales, reconocer banderas rojas, revisar antecedentes y medicamentos, decidir si hacen falta estudios adicionales y establecer si la acupuntura es razonable y segura en ese momento. La segunda es la diferenciación de patrones de la medicina tradicional china, que en adelante abreviaremos como MTC. En esta segunda capa se organizan los signos y síntomas mediante categorías tradicionales como Yin y Yang, los 8 principios, el Qi, la sangre, los líquidos corporales, la esencia, los sistemas Sang-Fu y los meridianos. Este enfoque no empobrece la medicina china, al contrario, la hace más trazable. Obliga al profesional a explicar de dónde obtiene su hipótesis, qué datos la apoyan, qué datos la contradicen, qué incertidumbres mantiene y qué resultado espera obtener con el tratamiento. También protege al paciente, porque coloca la seguridad por delante de la necesidad de encajar cada síntoma dentro de una etiqueta tradicional. A lo largo de este video vamos a recorrer este proceso de manera narrativa y práctica. Revisaremos qué significa realmente diferenciar patrones, cómo utilizar los 4 métodos diagnósticos, qué limitaciones científicas tienen la lengua y el pulso, cómo entender la confiabilidad y la validez, cómo documentar una consulta y sobre todo cómo evitar que la teoría tradicional se transforme en una excusa para ignorar un problema clínico que necesita otra evaluación. 2 capas de razonamiento que deben convivir. La primera idea que conviene fijar desde el comienzo es que el diagnóstico biomédico y la diferenciación de patrones de MTC responden a preguntas distintas. Una persona puede consultar por dolor lumbar crónico. Desde el punto de vista clínico, el profesional necesita establecer si ese dolor tiene características mecánicas, si existen signos neurológicos, si hubo traumatismo, fiebre, pérdida de peso inexplicada, antecedentes de cáncer, infección u otros elementos capaces de modificar el riesgo. Esa es la capa que determina, entre otras cosas, si se puede avanzar tranquilamente con una intervención complementaria o si corresponde derivar. Después aparece la capa tradicional. En ella, el mismo dolor puede organizarse como estancamiento de Qi y sangre, síndrome Bi, deficiencia de riñón u otra configuración dependiendo del conjunto de manifestaciones. La finalidad de esa clasificación es orientar un principio terapéutico dentro del sistema de MTC. La Organización Mundial de la Salud, abreviada como OMS, recoge precisamente esa doble exigencia en sus estándares de referencia para formación y práctica de la acupuntura. En inglés, esos documentos utilizan la palabra benchmarks, que puede entenderse como puntos de referencia o estándares comparativos. La OMS incluye teoría y métodos diagnósticos de la MTC,
pero también anatomía, fisiología, procedimientos diagnósticos convencionales, seguridad, laboratorio, imágenes, higiene, ética y capacidad de reconocer situaciones que requieren derivación. Esto permite comprender una distinción esencial. Que una terminología tradicional esté normalizada no significa automáticamente que haya sido demostrada como una entidad anatómica o como un biomarcador. La OMS ha trabajado para estandarizar nombres, definiciones y localización de puntos con el propósito de mejorar la comunicación, la enseñanza y los registros. Esa normalización es muy útil, pero no equivale a una demostración de que un patrón de Qi, un meridiano o un sistema Sang-Fu sean equivalentes a una estructura anatómica medible con los instrumentos de la biomedicina. En una práctica madura, ambas capas se respetan sin confundirlas. El diagnóstico clínico no se sustituye por la MTC y la MTC no necesita disfrazarse de biomedicina para conservar su lógica terapéutica. El profesional puede decir con claridad: esta es mi impresión clínica y estos son los riesgos que he considerado. Además, dentro del marco tradicional, este es el patrón que mejor organiza los hallazgos. Esa separación evita muchos errores conceptuales y también mejora la comunicación con otros profesionales de la salud. ¿Qué significa diferenciar patrones en medicina tradicional china? El núcleo diagnóstico de la MTC es la diferenciación de patrones, conocida en chino como Bian Sheng. No se trata de buscar una enfermedad con el mismo sentido que en una clasificación biomédica. Se trata de integrar múltiples manifestaciones y reconocer una configuración funcional dentro de la teoría tradicional. Los 8 principios son una de las estructuras más conocidas. Organizan la información mediante pares como interior y exterior, frío y calor, deficiencia y exceso, y finalmente yin y yang como categorías integradoras. A esto se agregan el Qi, la sangre, los líquidos y la esencia, cada uno con funciones y relaciones propias dentro del lenguaje tradicional. También aparecen los sistemas Sang-Fu. Aquí es muy importante que el suscriptor medio o avanzado no caiga en una equivalencia simplista. Cuando en MTC se habla de hígado, vaso, riñón, pulmón o corazón, la palabra no siempre designa únicamente el órgano anatómico que estudiamos en fisiología occidental. Se refiere a un sistema funcional tradicional que agrupa signos, relaciones, funciones y correspondencias. Por eso, decir deficiencia de Qi de vaso no equivale a diagnosticar una enfermedad anatómica del vaso. De la misma manera, deficiencia de riñón en MTC no puede traducirse automáticamente como insuficiencia renal. Los meridianos y colaterales cumplen otra función. Proporcionan una cartografía tradicional para relacionar regiones corporales, trayectos sintomáticos y selección de puntos. El profesional puede utilizar esa cartografía como parte de su razonamiento, pero debe mantener presente que la normalización internacional de un trayecto o de un punto permite hablar un lenguaje común. No convierte por sí sola ese trayecto en una estructura anatómica identificada como si fuera un nervio, un vaso o un tendón. Un diagnóstico tradicional bien construido, por tanto, no debería comenzar con la etiqueta, debería comenzar con los datos. Primero se recogen las manifestaciones, después se organizan, luego se comparan patrones posibles y, finalmente, se elige el que explica mejor el conjunto sin ignorar la información que no encaja. Esa secuencia parece sencilla, pero cambia profundamente la calidad del razonamiento porque reduce el sesgo de confirmación. La tendencia a elegir una idea al principio y después buscar solamente aquello que la confirma. La secuencia lógica de un diagnóstico robusto. Podemos imaginar la consulta como una cadena de decisiones. Primero aparece el problema clínico, después viene la seguridad y el diagnóstico diferencial. A continuación se recogen los datos obtenidos mediante los métodos diagnósticos. Luego se proponen patrones candidatos y se intenta discriminar entre ellos. Solo entonces se formula el principio terapéutico, se seleccionan puntos y técnica, se mide el resultado y se programa la reevaluación. La secuencia es más importante que la velocidad.
Un profesional puede reconocer rápidamente un patrón probable por experiencia, pero aún así conviene que mantenga el orden mental. Si un paciente llega con dolor torácico, disnea y sudoración intensa, no tiene sentido comenzar debatiendo si el pulso es cuerda, resbaladizo o profundo. La prioridad es evaluar la posibilidad de una situación médica urgente. La diferenciación tradicional queda subordinada a la seguridad. El error opuesto también existe. A veces el profesional recibe a un paciente conocido, recuerda el patrón utilizado en la sesión anterior y entra a la consulta buscando demostrar que el mismo patrón continúa vigente. Esa forma de trabajar puede volver circular el diagnóstico. Si el tratamiento funciona, se concluye que el patrón era correcto. Si no funciona, se agregan puntos hasta que algo cambie. La respuesta al tratamiento puede ser información clínica valiosa, pero no debería utilizarse como una prueba retroactiva incuestionable. Una buena disciplina consiste en escribir primero lo observado y después lo interpretado. Por ejemplo, lengua de cuerpo pálido, con marcas dentales y saburra blanca, antes de escribir deficiencia de chi de vaso. En el pulso, frecuencia regular, fuerza disminuida, más evidente en nivel profundo de determinada posición antes de asignar un nombre tradicional global, en la palpación. Dolor localizado a la presión en región lumbar derecha, antes de convertirlo en una conclusión sobre un órgano. Esta separación deja una huella clínica que puede revisarse. Si otro profesional lee el registro sin conocer la conclusión inicial, debería poder reconstruir razonablemente por qué se llegó a ella. Esa trazabilidad no demuestra que el patrón sea una entidad biológica externa, pero sí hace que el razonamiento sea menos opaco, más auditable y más fácil de corregir cuando aparecen nuevos datos. Los 4 métodos diagnósticos. Una estructura tradicional que necesita contexto. La MTC describe 4 grandes métodos diagnósticos: inspección, auscultación y olfacción, interrogatorio y palpación, donde se incluye la toma del pulso. En la práctica, estos métodos no son compartimentos aislados, se superponen y se enriquecen entre sí. La inspección incluye la observación general del paciente y, de manera muy conocida, la lengua. Se consideran aspectos como color, forma, humedad, fisuras, marcas dentales, volumen, movimiento y características de la saburra. La auscultación y olfacción incorporan la voz, la respiración, la tos, otros sonidos y determinados olores clínicamente relevantes. Es un componente tradicional real, aunque en el documento original la literatura moderna de reproducibilidad encontrada para este apartado era mucho más escasa que para lengua o pulso. Esa diferencia debe mencionarse porque formar parte de un currículo no significa automáticamente contar con la misma evidencia diagnóstica que otro método. El interrogatorio es, probablemente, una de las herramientas más potentes porque permite reconstruir la historia. No solo explora dolor y síntomas principales, también sueño, energía, apetito, digestión, evacuaciones, micción, sed, temperatura, sudoración, respiración, estado emocional, estrés y aspectos menstruales o reproductivos cuando corresponden. La palpación incluye el pulso radial, pero también tejidos, regiones dolorosas, movilidad, temperatura, edema, tensión y puntos reactivos. Dentro del marco tradicional se pueden relacionar hallazgos con meridianos, puntos Ashi y regiones diagnósticas. El elemento que transforma estos 4 métodos en una práctica clínicamente responsable es el contexto biomédico. El profesional también necesita revisar antecedentes, intervenciones previas, fármacos, suplementos, alergias, trastornos hemorrágicos, anticoagulantes, embarazo, dispositivos implantables, infecciones, síncope previo y estudios ya realizados. Es decir, los 4 métodos tradicionales no flotan en un vacío, se utilizan dentro de una consulta donde la seguridad y el diagnóstico diferencial siguen presentes en cada etapa. El interrogatorio, donde se construye gran parte del mapa clínico. Una entrevista de calidad
Comienza por el motivo de consulta y por la historia temporal. Conviene saber cuándo apareció el problema, cómo evolucionó, dónde se localiza, cómo se siente, cuánto dura, con qué frecuencia ocurre, qué lo agrava, qué lo alivia y cuánto altera la función cotidiana. En dolor, por ejemplo, no basta con anotar una escala numérica. La calidad del dolor, su relación con el movimiento, el reposo, la hora del día, la carga, la temperatura, el ciclo menstrual o el estrés puede modificar tanto el diagnóstico diferencial como la interpretación tradicional. Del mismo modo, un síntoma digestivo adquiere otro significado si se acompaña de pérdida de peso, sangrado, fiebre o deterioro general. La MTC amplía la entrevista hacia dominios que muchas veces aportan coherencia al patrón. Se exploran sueño, energía, apetito, digestión, deposiciones, orina, sed, sensación de frío o calor, sudoración, síntomas respiratorios, emociones y función reproductiva. Sin embargo, preguntar más no garantiza diagnosticar mejor. Una entrevista muy extensa también puede inducir respuestas y favorecer que el profesional encuentre el patrón que esperaba. Por eso es útil distinguir preguntas abiertas de preguntas dirigidas. Primero, se deja que el paciente describa el problema con sus propias palabras. Después, se aclaran detalles. Finalmente, se buscan datos específicos necesarios para seguridad y para discriminación entre hipótesis. Esa secuencia reduce la posibilidad de conducir excesivamente la respuesta. La capa de seguridad añade preguntas que nunca deberían omitirse por considerarlas occidentales. Diagnósticos previos, cirugía, traumatismos, alergias, medicamentos, suplementos, anticoagulación, trastornos de coagulación, embarazo, inmunosupresión, dispositivos electrónicos implantables, infecciones, episodios de síncope y estudios diagnósticos existentes pueden modificar el riesgo de la punción o de técnicas complementarias. Un interrogatorio bien hecho no busca llenar un formulario. Busca construir una historia clínicamente coherente. El profesional debería terminar esta etapa sabiendo qué ocurre, desde cuándo ocurre, qué factores lo modifican, qué otros sistemas han cambiado y qué elementos podrían hacer inapropiada o insuficiente la acupuntura como intervención inicial, diagnóstico por la lengua. Observar antes de interpretar. La lengua es uno de los signos más emblemáticos de la MTC y precisamente por esa fama corre el riesgo de ser sobreinterpretada. Tradicionalmente se examina el cuerpo lingual y la saburra. En el cuerpo se observan color, forma, volumen, humedad, fisuras, marcas dentales, puntos o manchas y movimiento. En la saburra se valora presencia, grosor, distribución y color. El primer paso para mejorar la calidad no es aprender más etiquetas, sino estandarizar la observación. La iluminación modifica la percepción del color. La distancia y el ángulo de observación también. Una fotografía tomada con luz cálida puede hacer que una lengua parezca más roja. Una cámara con balance de blancos diferente puede cambiar matices. La protrusión mantenida demasiado tiempo también puede alterar el aspecto. Por eso, si se utiliza fotografía, conviene mantener condiciones similares de iluminación, distancia y encuadre y contar con consentimiento. La fotografía es especialmente útil para comparar cambios longitudinales, pero no elimina el problema de la interpretación. Antes de decir lengua pálida, hinchada o saburra gruesa, una clínica debería intentar definir qué entiende por esos términos. Observar antes de interpretar, registrar antes de concluir y comparar en condiciones semejantes mejora la calidad, aunque no convierta la lengua en una prueba diagnóstica independiente. Diagnóstico por el pulso, riqueza tradicional y límites de reproducibilidad. El pulso radial es otra de las herramientas centrales de la MTC. Tradicionalmente se palpan 3 posiciones en cada muñeca, Kung, Wan y Chi. Se utilizan distintos niveles de presión y se describen cualidades relacionadas con profundidad, velocidad, fuerza, tensión, anchura, regularidad y otras características tradicionales. Para un acupuntor avanzado, el desafío no está solamente en memorizar nombres de pulsos.
está en separar aquello que puede describirse de forma relativamente concreta de la etiqueta final que resume la interpretación. Por ejemplo, frecuencia y regularidad pueden registrarse antes de hablar de un pulso rápido, lento, irregular o de una cualidad tradicional más compleja. También puede registrarse en qué lado y posición se percibe mejor y a qué profundidad aparece con mayor claridad. Este orden tiene una ventaja. Si dos profesionales utilizan palabras diferentes para el nombre global del pulso, todavía es posible comparar los datos más básicos que observaron. En cambio, si el registro dice únicamente pulso cuerda o pulso débil, se pierde gran parte de la información necesaria para comprender cómo se llegó a esa conclusión. Los estudios disponibles citados en el documento original no han mostrado una concordancia interobservador consistentemente alta. Interobservador significa entre observadores distintos. La confiabilidad intraobservador, en cambio, pregunta si el mismo profesional clasifica de manera semejante el mismo fenómeno en distintas ocasiones. Ambas propiedades son relevantes, pero no son idénticas. La consecuencia práctica es que el pulso no debería utilizarse como única prueba para diagnosticar un patrón. Un pulso que parece fino, profundo o tenso adquiere significado cuando se integra con síntomas, historia, lengua, palpación y evolución. Incluso entonces conviene mantener la interpretación como hipótesis revisable. La toma del pulso puede ser muy valiosa como disciplina clínica porque obliga al terapeuta a detenerse, tocar, comparar y observar cambios. Pero esa riqueza no debe confundirse con infalibilidad. La habilidad consiste tanto en percibir como en reconocer los límites de lo percibido, palpación corporal y puntos allí. Información útil sin convertirla en dogma. La palpación corporal tiene una ventaja importante. Conecta la teoría con tejidos reales. Permite localizar dolor, hipersensibilidad, tensión, edema, cambios de temperatura, movilidad limitada y otras características directamente examinables. Dentro de la MTC también puede relacionarse con trayectos de meridianos, regiones diagnósticas y puntos ASHI. Los puntos ASHI son zonas sensibles o reactivas que no necesariamente corresponden a un punto clásico fijo. En la práctica musculoesquelética pueden aportar información útil sobre el sitio de máxima sensibilidad, la distribución del dolor y la respuesta tisular. Sin embargo, que un punto sea doloroso a la presión no significa automáticamente que exista una enfermedad de un órgano interno asociado de manera tradicional. Este es un ejemplo perfecto de cómo separar observación de inferencia. La observación puede ser dolor localizado a la presión en una banda muscular determinada. La inferencia tradicional puede ser: el hallazgo coincide con un trayecto de meridiano que considero relevante. Ambas frases pueden coexistir sin transformarse en equivalentes. La palpación también tiene una dimensión de seguridad. Antes de insertar una aguja es necesario reconocer anatomía regional, profundidad de los tejidos, estructuras vulnerables y características del paciente. Un punto tradicional no crea una burbuja de seguridad alrededor de la aguja. La dirección, la profundidad, la longitud de la aguja, la constitución corporal y la técnica modifican el riesgo. Por eso, los estándares formativos de la OMS combinan la enseñanza de puntos y meridianos con anatomía convencional y con dirección y profundidad segura de inserción. La sensibilidad palpatoria es una herramienta, pero debe trabajar junto a la anatomía. El profesional experto no pincha solamente porque ese punto corresponde a un patrón. También sabe qué estructura existe debajo y qué maniobra es apropiada para ese paciente concreto: auscultación y olfacción. Método tradicional, evidencia moderna más limitada. La auscultación y la olfacción forman parte de los 4 métodos clásicos. Se consideran la voz, el volumen y calidad del habla, la respiración, la tos, otros sonidos y ciertos olores que pueden tener relevancia clínica. En la enseñanza tradicional, esas observaciones pueden asociarse con patrones específicos. Sin embargo, conviene distinguir entre lo que el profesional percibe directamente y la interpretación que después atribuye a ese hallazgo.
una respiración laboriosa es una observación. La asociación tradicional que se haga con un patrón determinado es una inferencia. El documento de base señala que, dentro de la literatura primaria priorizada, se encontró mucha menos investigación moderna de reproducibilidad sobre este componente que sobre la lengua, el pulso o la diferenciación global de patrones. Esto no elimina el método de la tradición, pero obliga a ser preciso al hablar de su evidencia. Que la OMS lo incluya en la formación significa que reconoce su lugar dentro del sistema de MTC. No significa que cada asociación diagnóstica tradicional haya sido validada con el mismo nivel de investigación. Para el profesional, la conclusión es sencilla. Escuchar y observar sigue siendo valioso, pero no conviene convertir una característica de la voz o del olor en una conclusión absoluta. Como en todo el proceso, la fortaleza aparece cuando los datos convergen. Un hallazgo aislado puede orientar. Un conjunto coherente de hallazgos, acompañado de historia y examen, permite sostener una hipótesis con mayor fundamento. Laboratorio, imágenes y estudios biomédicos. Los exámenes de sangre, las radiografías, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética y otras pruebas complementarias pueden ser esenciales para identificar patología estructural, metabólica o sistémica, descartar diagnósticos alternativos y decidir una derivación. Su utilidad, sin embargo, depende de que exista una indicación clínica. No es metodológicamente correcto solicitar una resonancia magnética para confirmar un estancamiento de chi. Tampoco sería correcto utilizar una lengua roja para descartar una enfermedad orgánica que requiere estudios. Cada herramienta debe responder a la pregunta para la que fue diseñada. Esto también protege contra el extremo contrario, pedir pruebas sin criterio. Más estudios no siempre significan más seguridad. La sobreinvestigación puede producir hallazgos incidentales y falsos positivos, generando nuevas pruebas, ansiedad y procedimientos que quizá no eran necesarios. El profesional debe saber cuándo un estudio ya disponible modifica el riesgo o el diagnóstico diferencial y cuándo corresponde que otro profesional, dentro de su ámbito legal, solicite una evaluación adicional. La capacidad de pedir exámenes, formular diagnósticos médicos o derivar de una manera determinada depende de la jurisdicción y de las credenciales del profesional. Los estándares internacionales de la OMS son referencias formativas, no sustituyen la regulación local. Un acupunturista puede trabajar de forma muy segura sin convertir su consulta en un laboratorio siempre que reconozca sus límites. La habilidad central es interpretar el contexto y saber cuándo la información disponible es suficiente para una intervención complementaria y cuándo la prioridad es ampliar la evaluación biomédica. Cuestionarios, fotografía digital y algoritmos. Estandarizar no es lo mismo que validar. Las herramientas digitales pueden mejorar mucho el registro. Una fotografía de lengua realizada siempre bajo condiciones comparables facilita la comparación longitudinal. Un cuestionario estructurado reduce omisiones. Un sistema informático permite seguir resultados, auditar cambios y documentar de manera consistente. Sin embargo, existe una distinción que conviene repetir. Estandarización no es sinónimo de validez. Un algoritmo puede ser perfectamente reproducible y clasificar siempre de la misma manera, pero si la regla que utiliza no ha sido validada externamente, solo estará reproduciendo de forma muy consistente una clasificación potencialmente equivocada. Esto es importante en una época en que aparecen dispositivos de análisis de lengua, sensores de pulso y sistemas asistidos por inteligencia artificial. La tecnología puede reducir variaciones de iluminación, distancia o captura. También puede cuantificar características que el ojo humano percibe de manera subjetiva. Pero convertir una imagen en números no demuestra automáticamente que esos números determinen un patrón clínicamente útil ni que mejoren los resultados del tratamiento. Los cuestionarios también tienen dos usos distintos. Como herramienta diagnóstica tradicional pueden ordenar la entrevista,
Aunque los estudios citados muestran que estructurar las preguntas y entrenar a los evaluadores no eliminan necesariamente la variabilidad en la clasificación de patrones. Como instrumentos de resultado, en cambio, pueden ser muy útiles. Escalas validadas de dolor, discapacidad, sueño, número de días con síntomas o calidad de vida permiten seguir la evolución de forma más objetiva. La tecnología, entonces, es una extensión de la disciplina clínica, no un reemplazo del razonamiento. Ayuda a capturar y comparar datos. La validez debe demostrarse por separado. Confiabilidad y validez. Dos conceptos que no debemos mezclar. Uno de los puntos más importantes es la diferencia entre confiabilidad y validez. En el lenguaje cotidiano solemos usar esas palabras como si fueran sinónimos, pero en metodología diagnóstica no lo son. La confiabilidad intraevaluador analiza si el mismo profesional obtiene una clasificación semejante cuando repite la evaluación del mismo fenómeno en condiciones comparables. La confiabilidad interevaluador analiza cuánto coinciden profesionales diferentes. Ambas responden a la pregunta de la reproducibilidad. La validez de criterio plantea otra cuestión. Si la clasificación puede compararse con una referencia externa válida, la validez predictiva o clinimétrica pregunta si esa clasificación aporta información útil para pronóstico, selección terapéutica o resultados. Imaginemos que 100 profesionales observan una lengua y todos coinciden en la misma categoría. Eso demostraría una confiabilidad interevaluador muy alta, pero todavía faltaría saber si esa categoría predice algo clínicamente relevante. Es posible coincidir perfectamente en una clasificación que no mejora ninguna decisión terapéutica. También puede ocurrir lo contrario. Una observación puede tener cierta utilidad clínica y sin embargo mostrar una reproducibilidad imperfecta entre evaluadores. Por eso no conviene deducir validez a partir del acuerdo. En MTC existe una dificultad metodológica adicional. Para muchos patrones no existe un patrón oro externo e independiente de la propia teoría. Patrón oro significa una referencia aceptada contra la cual comparar la nueva clasificación. Si el patrón se define por los mismos signos que después se utilizan para confirmarlo, el riesgo de razonamiento circular aumenta. Esta distinción ayuda a interpretar los estudios de lengua, pulso y patrones. La evidencia puede mostrar cuánto concuerdan los profesionales, pero eso no equivale a demostrar la existencia anatómica de chi o meridianos. Es una conclusión metodológica, no una crítica cultural. Permite hablar con precisión de lo que un estudio realmente demuestra y de lo que todavía no puede demostrar. ¿Qué nos dicen los estudios de concordancia? En un estudio con 148 pacientes con dolor lumbar, el 88% recibió el patrón de estancamiento de chi y sangre. El 53% fue clasificado con deficiencia de riñón y el 28% con síndrome B. Además, el 65% recibió más de un patrón. Cuando dos profesionales evaluaron de manera independiente a determinados pacientes, el acuerdo para 3 patrones predefinidos osciló entre 47 y 80%. A primera vista, un 80% puede parecer alto, pero el coeficiente kappa varió desde 0 hasta 0,67. Esto recuerda que el porcentaje bruto de coincidencia y la concordancia ajustada por azar no cuentan exactamente la misma historia. El estudio de lengua citado también mostró una variabilidad considerable. 30 practicantes evaluaron 10 diapositivas en 2 sesiones. El umbral de al menos 80% de acuerdo interprofesional se alcanzó solo en una proporción reducida de comparaciones. Las mejores concordancias aparecieron sobre todo en alternativas simples y dicotómicas, donde la decisión era más limitada. Estos resultados no significan que todos los diagnósticos tradicionales sean arbitrarios. Significan que las categorías necesitan definiciones operacionales claras y que la experiencia individual puede influir de manera importante. Si una clínica utiliza términos como pálida, hinchada, profunda o tensa, conviene establecer criterios compartidos y entrenar la observación. También muestran por qué el registro debe conservar los datos brutos.
Dos profesionales pueden discrepar en el patrón, pero quizá coincidan en que la lengua tiene determinadas características o en que el dolor se reproduce al presionar una región específica. Esa información es más útil que una etiqueta sin contexto. La ciencia de la reproducibilidad no obliga a abandonar la tradición. Obliga a mejorar el lenguaje, la documentación y la humildad diagnóstica, una secuencia práctica para la consulta. La consulta puede organizarse mediante una secuencia sencilla. Primero, motivo de consulta y objetivo del paciente. Segundo, historia clínica, medicamentos y antecedentes. Tercero, evaluación de banderas rojas y de cualquier problema que pueda estar fuera del ámbito profesional. Si existe una urgencia o una situación que no debe retrasarse, se interrumpe la lógica habitual y se deriva o se organiza la atención correspondiente. Si no aparecen señales de alarma, se realiza el examen físico pertinente y se revisan estudios existentes cuando están indicados. Después se integran los 4 métodos de MTC: inspección, auscultación y olfacción, interrogatorio y palpación del pulso. En este punto conviene hacer algo que parece simple pero es decisivo: registrar los datos observados antes de interpretarlos. Solo después se formulan uno o más patrones candidatos. A continuación se comparan los datos que apoyan cada patrón y los que lo contradicen. Se establece un grado de confianza y se formula el principio terapéutico. La selección de puntos y técnica aparece después, no antes. Finalmente se documentan consentimiento, características de la punción, respuesta inmediata, posibles eventos adversos y una medida de resultado que permita comparar con la línea basal. El tiempo exacto de cada etapa puede cambiar según la complejidad. Una consulta compleja puede requerir más tiempo o incluso más de una sesión. Este orden evita dos extremos: transformar la consulta en un ritual donde la conclusión se decide por intuición o convertirla en un formulario rígido que olvida a la persona. La estructura sirve para no perder información crítica. La experiencia clínica sirve para interpretar esa información con flexibilidad. Caso razonado: dolor lumbar crónico mecánico. Pensemos en un paciente hipotético de mediana edad con 6 meses de dolor lumbar. La exploración neurológica no muestra déficit. No hay fiebre, traumatismo relevante, pérdida de peso inexplicada, ni otros elementos que obliguen a una evaluación urgente. El dolor es sordo y aumenta con la sobrecarga. La primera conclusión no debería ser un patrón de MTC. La primera conclusión es que, con los datos disponibles, estamos ante una presentación en la que la acupuntura puede ser clínicamente razonable y no parece estar retrasando una evaluación urgente. A partir de allí se puede individualizar. En la capa tradicional se registran dolor fijo, sensibilidad en puntos axilumbares y otros signos. El conjunto podría apoyar un estancamiento de chi y sangre. Si además existieran cansancio crónico, debilidad lumbar y signos tradicionales de déficit, podría considerarse una hipótesis adicional de deficiencia de riñón. El hecho de que coexistan patrones no es excepcional. Un esquema didáctico podría combinar puntos locales OASI con BL23, BL25 y BL40. La sigla BL procede del inglés bladder, vejiga, y corresponde a la nomenclatura internacional utilizada para el meridiano de vejiga. Si existieran datos que apoyaran un componente de deficiencia, podría añadirse KI3, donde KI procede de kidney, riñón. Lo importante no es memorizar esa receta, lo importante es justificarla. Decir BL23 es riñón es insuficiente. El registro debería explicar qué hallazgos motivaron la selección, qué lateralidad se utilizó, qué técnica se aplicó y qué cambió después. La reevaluación tampoco puede reducirse a volver a tomar el pulso. Se comparan dolor, función, tolerancia de actividades y cualquier indicador relevante con la línea basal. Si aparece un déficit neurológico nuevo, un empeoramiento inesperado u otra señal de alarma, se reabre el diagnóstico diferencial. La consulta vuelve a la etapa de seguridad caso razonado. Cefalea recurrente previamente estudiada. Ahora imaginemos una persona con cefaleas recurrentes de características estables.
cuenta con una evaluación biomédica previa apropiada y no presenta cambios recientes que sugieran una cefalea secundaria. No hay déficit neurológico nuevo, fiebre ni otra señal de alarma en el contexto del caso. Durante la historia aparece en relación con estrés, dolor de localización temporal, náusea y sensibilidad cervical. Dentro de la MTC, el profesional puede interpretar el conjunto como ascenso de yang de hígado sobre un componente de estancamiento de qi. Esta formulación tradicional debería quedar escrita como una hipótesis separada del diagnóstico convencional de cefalea. El principio terapéutico puede orientarse a moderar el componente de ascenso o exceso y tratar trayectos relacionados con la región cefálica. Un esquema inicial didáctico podría incluir GB20, LI4, LR3 y, según localización y palpación, puntos de Shaoyang como GB8 o TE5. Aquí conviene descifrar las siglas. GB proviene de gallbladder, vesícula biliar. LI proviene de large intestine, intestino grueso. LR proviene de liver, hígado. T significa triple energizer, traducido habitualmente como triplo recalentador o San Yao. Estas abreviaturas internacionales permiten que un profesional de distintos países identifique el mismo punto aunque hable otro idioma. La receta no es correcta simplemente porque aparezca en un manual. Cada elemento debe tener una razón clínica y puede modificarse con la respuesta y el examen. Para medir resultados se pueden registrar días con cefalea, intensidad, uso de medicación de rescate y repercusión funcional. Si la naturaleza de la cefalea cambia abruptamente, el algoritmo no debería responder buscando un nuevo pulso o un nuevo patrón como primera acción. Vuelve a la seguridad. Esa capacidad de regresar al diagnóstico diferencial cuando el cuadro cambia es una de las características de una práctica responsable, caso razonado. Síntomas epigástricos con una bandera roja. El tercer caso muestra con claridad por qué la diferenciación tradicional nunca debe desplazar la seguridad. Un paciente consulta por plenitud y dolor epigástrico. El interrogatorio de MTC podría sugerir inicialmente una combinación como deficiencia de qi de vaso con desarmonía hígado-estómago. Sin embargo, al completar la historia, aparece melena reciente, es decir, deposiciones negras compatibles con sangre digerida en determinados contextos, junto con deterioro sistémico. En ese momento cambia por completo la prioridad. La diferenciación de MTC deja de ser la decisión principal. Cualquier intervención que pueda retrasar el estudio de una posible hemorragia digestiva u otra patología significativa debe suspenderse. El plan de acupuntura inicial es diferir el tratamiento y organizar una evaluación biomédica urgente dentro de las rutas locales. Solo después de aclarar la etiología, estabilizar al paciente y verificar que la acupuntura sea apropiada, podría considerarse una intervención complementaria. En una etapa posterior, si fuera clínicamente pertinente, un esquema tradicional para síntomas gastrointestinales podría valorar ST36, CB12, PC6, SP6 o LR3, siempre según hallazgos reales. ST proviene de estómago. CB significa conception vessel, vasoconcepción o Ren-Mai. PC corresponde a pericardio. SP proviene de spleen, vaso. LR, como vimos, corresponde a liver, hígado. Este caso enseña una competencia que vale más que la capacidad de nombrar muchos síndromes. Saber cuándo no convertir todos los síntomas en un patrón tradicional. La acupuntura puede ser una intervención complementaria valiosa en numerosos contextos, pero su uso responsable incluye reconocer los momentos en que no debe ser la primera acción. Seguridad. La calidad diagnóstica también consiste en decidir si es seguro pinchar. La acupuntura es una técnica invasiva. Una aguja atraviesa la barrera cutánea y entra en tejidos. Por eso, una buena evaluación no termina cuando se ha identificado un patrón. También debe responder por qué es seguro utilizar una determinada técnica en una determinada persona. El NCCIH, sigla en inglés de National Center for Complementary and Integrative Health,
que podemos traducir como Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos. Forma parte de los NIH, National Institutes of Health o Institutos Nacionales de Salud. Este organismo señala que las complicaciones graves son relativamente poco frecuentes cuando la acupuntura se realiza adecuadamente, pero una ejecución incorrecta o el uso de material no estéril puede producir infecciones, lesiones de órganos, lesiones del sistema nervioso central y neumotórax, entre otros eventos graves descritos. Los estudios prospectivos muestran que los eventos menores son mucho más frecuentes. En una cohorte de 229, 230 pacientes, Witt y colaboradores notificaron hemorragia o hematoma en 6,1%, dolor en 1,7% y síntomas vegetativos en 0,7%. Es importante no trasladar automáticamente estas cifras a todas las técnicas y todos los contextos. Pertenecen a esa cohorte concreta. Un gran estudio británico también encontró principalmente eventos menores, como sangrado, dolor en el sitio de punción y agravamiento transitorio de síntomas. La enseñanza práctica es que la seguridad no se basa en afirmar que la acupuntura es segura de manera abstracta. Se basa en procedimientos, selección del paciente, higiene, anatomía, técnica, consentimiento, manejo de incidentes y capacidad de reconocer una complicación. Un profesional que diagnostica bien no solo sabe por qué quiere pinchar un punto, sabe por qué considera apropiado pincharlo en esa profundidad, dirección y contexto, y sabe qué haría si el paciente desarrollara un problema. Agujas estériles, normas ISO y el significado de FDIs. Las agujas filiformes utilizadas en la práctica moderna deben cumplir las exigencias de esterilidad y de un solo uso que correspondan a la regulación aplicable. La esterilidad del material es una parte de la seguridad, pero no la única. Una aguja estéril insertada con mala técnica en una región de riesgo sigue siendo peligrosa. Del mismo modo, una anatomía bien conocida no compensa una técnica aséptica deficiente. El diagnóstico y la seguridad se encuentran aquí de forma concreta. La constitución del paciente, el espesor de los tejidos, una alteración de la sensibilidad, un tratamiento anticoagulante o una condición que aumente el riesgo pueden modificar la elección de aguja, profundidad, técnica o incluso la decisión de no realizar la sesión. Contraindicaciones y precauciones. Mejor razonar que memorizar listas rígidas. En lugar de memorizar una lista invariable de contraindicaciones absolutas, se propone distinguir tres situaciones. La primera es aquella en la que no se inicia o se suspende el procedimiento. Esto incluye ausencia de consentimiento válido, imposibilidad de garantizar una práctica aséptica o presencia de una emergencia o bandera roja cuya atención podría retrasarse. La segunda corresponde a situaciones en las que se modifica la técnica y se reevalúa el riesgo. Aquí pueden entrar trastornos hemorrágicos, tratamiento anticoagulante, embarazo, fragilidad, inmunosupresión, alteraciones de la sensibilidad o antecedentes de síncope. El punto no es declarar que todas estas condiciones prohíben siempre la acupuntura, sino reconocer que exigen una evaluación más cuidadosa. La tercera situación se refiere a técnicas específicas. La estimulación eléctrica, por ejemplo, requiere una consideración particular cuando la persona tiene dispositivos electrónicos implantables. No es prudente formular una regla universal que ignore el tipo de dispositivo, la técnica utilizada y las recomendaciones del fabricante o de la normativa local. Este enfoque evita dos errores. El primero es trivializar riesgos con frases como «es solo una aguja». El segundo es prohibir de forma automática tratamientos potencialmente útiles sin considerar el contexto. La seguridad anatómica tampoco depende del nombre tradicional del punto. Depende de qué estructuras existen debajo, de la dirección y profundidad de inserción, de la longitud de la aguja y de la constitución. La norma internacional de localización de puntos de la OMS estandariza 361 puntos,
pero esa estandarización se complementa con conocimiento anatómico y con formación en inserción segura. La mejor prevención nace de una pregunta práctica convertida en hábito. ¿Qué podría salir mal con esta técnica en este paciente y qué datos tengo para reducir ese riesgo? No hace falta formularla en voz alta, debe formar parte del razonamiento profesional, competencia profesional, formación tradicional, biomedicina, ética y límites. La OMS distingue trayectorias de formación completa y formación adaptada para personas que ya poseen antecedentes en medicina tradicional o convencional. En sus competencias básicas aparecen teoría de MTC, métodos diagnósticos, meridianos, puntos, técnica de punción, anatomía, fisiología, bioquímica, procedimientos diagnósticos convencionales, higiene, seguridad, legislación, ética y profesionalismo. En el nivel avanzado se agrega análisis integral del paciente, etiología y patología desde la MTC y la biomedicina, diferenciación de patrones, reconocimiento de enfermedades que requieren atención urgente o derivación y capacidad de interpretar investigación. Para una formación completa de una persona sin formación médica previa, se cita como referencia 1. 568 horas para el nivel básico y 2. 468 horas para el avanzado, incluyendo respectivamente 400 y 500 horas de práctica clínica supervisada. Estas cifras son benchmarks internacionales, es decir, referencias comparativas de la OMS. No constituyen automáticamente requisitos legales en todos los países. La regulación profesional depende de cada jurisdicción. ¿Quién puede diagnosticar una enfermedad médica, solicitar exámenes, indicar medicamentos o realizar determinados procedimientos varía según la legislación y las credenciales? Esta aclaración es importante porque la calidad no se demuestra solo con horas de curso, se demuestra con competencia real. Un profesional debería saber explicar por qué elige una estrategia de acupuntura, por qué la considera segura, qué límites tiene su intervención, cuándo debe consultar o derivar y cómo mantener una educación continua. La acupuntura contemporánea se beneficia cuando la formación tradicional no se utiliza para evitar la anatomía y cuando la formación biomédica no se utiliza para despreciar la lógica interna de la MTC. El punto de encuentro es el paciente y la competencia se mide por la capacidad de integrar sin confundir documentación. Escribir datos, hipótesis, técnica y resultados. Una historia clínica de acupuntura puede organizarse en dos grandes capas. La primera contiene datos observados, motivo de consulta, cronología, antecedentes, medicamentos, examen pertinente, descripción de lengua, descripción de pulso, hallazgos palpatorios, estudios disponibles y banderas rojas. La segunda contiene inferencias, impresión clínica o biomédica dentro del ámbito profesional, patrones de MTC candidatos, datos que los apoyan, datos que los contradicen, grado de confianza, principio terapéutico y diagnóstico diferencial tradicional. Separar ambas capas reduce la posibilidad de reescribir retrospectivamente la historia para justificar el tratamiento elegido. También facilita la auditoría y permite que otro profesional comprenda el razonamiento. La OMS recomienda registrar motivo principal e historia médica, examen físico, diferenciación del patrón, principio terapéutico, prescripción, consentimiento, detalles de punción y respuesta, resultados, incidentes y recomendaciones de seguimiento. En la práctica conviene añadir los códigos estandarizados de los puntos, lateralidad, técnica, características relevantes de la aguja e inserción, estimulación manual o eléctrica, tiempo aproximado de retención, medidas complementarias y cualquier modificación realizada por seguridad. Esta documentación tiene un valor que va más allá de lo legal, permite aprender. Cuando el paciente mejora o empeora, se puede volver al registro y comprobar qué se observó realmente, qué se interpretó y qué se hizo. Sin esa trazabilidad, la memoria tiende a simplificar la historia y a reforzar nuestras propias conclusiones.
Una buena historia clínica transforma el diagnóstico de una impresión privada en una hipótesis profesional revisable. CIE 11, ICD-11 y doble codificación. La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª revisión se abrevia en español como CIE 11. En inglés se denomina ICD-11 por International Classification of Diseases 11th Revision. La OMS incorporó posibilidades de codificación para encuentros relacionados con medicina tradicional en los contextos donde ese módulo se implementa. La documentación en español contempla la posibilidad de doble codificación tradicional y convencional. Esto puede mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, es decir, la capacidad de que distintos registros y servicios compartan datos con una terminología organizada. Sin embargo, la existencia de un código no valida por sí misma la biología de un patrón. Los sistemas de clasificación sanitaria sirven para registrar información. Que una categoría pueda codificarse significa que puede documentarse de forma estandarizada dentro del sistema previsto, no demuestra automáticamente que la categoría represente una entidad anatómica independiente. Este matiz es especialmente importante en MTC. La doble codificación puede permitir que un registro conserve, por ejemplo, una clasificación biomédica de cefalea y una clasificación tradicional como ascenso de Young de hígado, sin obligar a fusionar ambas ontologías. La palabra ontología en este contexto se refiere a la forma en que un sistema organiza y define las entidades sobre las que habla. La biomedicina y la MTC no siempre organizan la realidad clínica con las mismas categorías. Documentarlas juntas puede ser útil, tratarlas como si fueran traducciones exactas una de otra puede generar errores, medir resultados. No basta con decir que el pulso cambió. La reevaluación es una parte del diagnóstico. Un patrón no debería quedar congelado después de la primera sesión. Los síntomas cambian, el contexto cambia y la respuesta al tratamiento aporta nueva información. Sin embargo, la evaluación del resultado no debería basarse solamente en signos tradicionales. Si una persona consulta por dolor lumbar, conviene medir dolor, función y tolerancia a actividades. Si consulta por cefalea, pueden registrarse días con cefalea, intensidad, medicación de rescate y repercusión funcional. Si el problema principal es el sueño, pueden utilizarse medidas pertinentes para sueño y funcionamiento diurno. Los cuestionarios validados son especialmente útiles aquí porque transforman la evolución en datos comparables. No sustituyen el juicio clínico, pero reducen la dependencia de frases generales como «está mejor». La respuesta al tratamiento tampoco debe utilizarse como una prueba circular del diagnóstico inicial. Si un paciente mejora después de utilizar determinados puntos, esa mejoría es relevante, pero no demuestra por sí sola que el patrón teórico asociado fuera una entidad confirmada. Existen múltiples mecanismos posibles, cambios espontáneos, contexto terapéutico y otros factores. La reevaluación madura consiste en preguntar si la hipótesis sigue organizando bien los datos y si el tratamiento está produciendo el resultado que importa al paciente. Si la evolución no es la esperada, se revisa el patrón, la técnica, el diagnóstico diferencial y la posibilidad de que la acupuntura no sea suficiente. El objetivo no es defender el diagnóstico inicial. El objetivo es mejorar la decisión clínica. Jerarquía de fuentes. Para seguridad, formación, nomenclatura y procedimientos, conviene priorizar documentos oficiales de la OMS, normas ISO y regulación local. Para comprender la teoría, la semiótica y la diferenciación tradicional, son pertinentes textos académicos chinos y obras clínicas de referencia. Para afirmar confiabilidad, validez o frecuencia de eventos adversos, el mayor peso debe recaer en estudios originales revisados por pares. Esta jerarquía evita utilizar un manual tradicional para responder una pregunta que ese manual no puede resolver. Un texto clásico o clínico puede describir con gran riqueza cómo se define un pulso, cómo se interpreta una lengua o cómo se construye un patrón.
Eso lo convierte en una fuente excelente para saber cómo funciona el sistema, pero no basta por sí solo para demostrar reproducibilidad o capacidad predictiva. Del mismo modo, un estudio de concordancia puede decirnos cuánto coinciden varios profesionales, pero no necesariamente nos enseña toda la lógica tradicional de la MTC. Entre los recursos citados en el documento se encuentran los estándares de la OMS para práctica y formación de acupuntura, la terminología internacional normalizada de medicina tradicional china, la norma de localización de 361 puntos, la guía de implementación de la CIE 11, la norma ISO 17718 para agujas estériles de un solo uso, textos clínicos de referencia de Giovanni Macchioccia, materiales académicos chinos de diagnóstico, estudios de McPherson sobre dolor lumbar, de Kim sobre inspección lingual, de Co sobre pulso, de Gareus sobre fotografía digital de lengua, de Schnier sobre confiabilidad del proceso diagnóstico y de Witt sobre seguridad. Utilizar cada fuente para la pregunta adecuada es una forma de rigor. Evita tanto la credulidad como el rechazo indiscriminado. El estándar interno de una clínica de calidad. Una clínica puede mejorar su diagnóstico sin necesidad de equipamiento sofisticado. El primer estándar interno es que los datos sean registrables. El segundo es que las categorías importantes tengan definiciones operacionales compartidas. El tercero es que exista una secuencia de seguridad. El cuarto es medir resultados. Puede ser útil que, de manera periódica, dos profesionales revisen de forma independiente algunos registros anonimizados y comparen cómo interpretarían los datos. El objetivo no es demostrar quién tiene razón, sino identificar dónde la terminología es ambigua. Si uno describe una lengua como pálida y otro como normal, conviene revisar los criterios. Si uno llama a un pulso débil y otro fino, puede ser útil volver a las características que cada uno percibió. También conviene entrenar la búsqueda de datos contradictorios. Si el patrón principal es deficiencia de chi de vaso, el profesional debería poder decir qué hallazgos esperaría encontrar y qué hallazgos lo obligarían a reconsiderarlo. Esta práctica reduce el sesgo de confirmación. Otro estándar es que la documentación tenga suficiente claridad para reconstruir la decisión. Si el registro solo contiene una lista de puntos, es imposible saber por qué se seleccionaron. Si contiene motivo, hallazgos, patrón, principio terapéutico, técnica y resultado, el caso se transforma en una fuente de aprendizaje. La calidad diagnóstica es una cultura. No depende de una lengua perfecta ni de un pulso extraordinariamente sensible. Depende de repetir procesos buenos de manera consistente, una plantilla mental compacta para cada paciente. Toda la metodología puede condensarse en una secuencia mental compacta. Primero, motivo de consulta y evolución. Segundo, antecedentes, medicamentos y factores de riesgo. Tercero, seguridad y banderas rojas. Cuarto, examen clínico pertinente y revisión de estudios ya existentes cuando corresponda. Quinto, 4 métodos de MTC con datos descritos antes de interpretarlos. Sexto, patrones candidatos y alternativas. Séptimo, principio terapéutico. Octavo, puntos, técnica y justificación. Noveno, consentimiento y medidas de seguridad. Décimo, respuesta, eventos adversos, resultado clínico y plan de reevaluación o derivación. Esta secuencia crea un puente entre la tradición y la práctica clínica contemporánea. Mantiene la riqueza del diagnóstico por patrones, pero evita que esa riqueza se convierta en una explicación totalizante. También permite explicar al paciente lo que se está haciendo sin recurrir a afirmaciones absolutas. Se puede decir que dentro del marco de la medicina china, ciertos hallazgos se organizan en un patrón determinado y que ese patrón orienta la estrategia de puntos. Al mismo tiempo, se puede aclarar que la seguridad y los diagnósticos médicos relevantes se evalúan por sus propios criterios. La claridad fortalece la relación terapéutica porque disminuye el misterio innecesario. La acupuntura no pierde valor cuando el profesional reconoce incertidumbre, gana credibilidad. Conclusión. La idea central de este video puede resumirse de una manera muy concreta.
Un diagnóstico excelente en acupuntura debería permitir que el profesional diga: este es el problema clínico que considero más probable y estas son las alternativas que necesito tener presentes. Estos son los datos objetivos y de seguridad. Este es el patrón de medicina tradicional china que mejor organiza el conjunto con este grado de incertidumbre. Por eso propongo este principio terapéutico y estos puntos. Voy a medir estos resultados y si la evolución no es la esperada, reconsideraré tanto el patrón tradicional como el diagnóstico clínico. Esta forma de trabajar conserva la lógica de la MTC, pero la coloca dentro de una práctica trazable, reproducible, segura y revisable. La lengua sigue siendo valiosa, pero no dicta sola el diagnóstico. El pulso sigue siendo valioso, pero no es infalible. La palpación aporta información real, pero un punto doloroso no demuestra automáticamente una enfermedad interna. Los estudios biomédicos son esenciales cuando están indicados, pero no sirven para medir chi. La tecnología puede estandarizar datos, pero un algoritmo reproducible no es necesariamente un algoritmo válido. La calidad nace de integrar, no de confundir, nace de observar antes de interpretar. Nace de buscar información que contradiga nuestra hipótesis. Nace de documentar, medir y reevaluar. Y nace, sobre todo, de reconocer que el primer deber del profesional es no retrasar la atención que un paciente necesita. El diagnóstico en acupuntura puede ser profundo sin ser dogmático, tradicional sin ser aislado y clínicamente sofisticado sin perder claridad. Ese es probablemente uno de los caminos más fértiles para que la acupuntura contemporánea gane calidad, seguridad y capacidad de diálogo con el resto de la medicina. Este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional.